Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren sintonizando esta transmisión. Les damos la más calurosa bienvenida a este nuevo programa organizado por el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y fuente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. En esta ocasión estaremos conversando con el compañero Miguel Mármol Hijo sobre el tema de un saludo a la Revolución Popular Sandinista en su 43 aniversario de Fuerzas y Victoria. Mi nombre es Hernán Hernández, del colectivo digital Europa, desde Estocolmo, del Frente Intercontinental del FMLN. Me acompaña el compañero Rubén Cuenca, del colectivo, y le vamos a pedir que también se nos presente. Adelante, Rubén. Rubén, adelante. Muchas gracias, Hernán. Tenemos con nosotros el honor de compartir con Miguel Mármol. Mi nombre es Rubén Cuenca y soy miembro del grupo digital del FMLN, el Frente Intercontinental, órgano oficial para los miembros en el exterior. Entregamos en estos momentos nuestros micrófonos también para que nos diga quién es Miguel. Muy conocido por todos nosotros, lógico, pero para la audiencia agradeceremos que Miguel nos diga quién es él. Gracias, un saludo fraternal, un fuerte abrazo y gracias por invitarme a este espacio tan visto y tan difundido en las redes sociales. Mi nombre es Miguel Mármol, soy secretario de la Secretaría Nacional de Memoria Histórica del FMLN y compartimos información sobre todos los hechos, acontecimientos, victorias y todo lo que tenga que ver con la memoria histórica de El Salvador y también de Centroamérica. Gracias por la invitación. Y bien, así, antes de entrar en materia, vamos a enviar también un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos que nos suelen acompañar del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, América Latina, Europa y Australia. Enviamos también el fraternal saludo a todos y todos los salvadoreños en el exterior y a todos y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. La temática que nos ocupará en el desarrollo de esta entrevista son temas de actualidad como lo que sucede en Mesoamérica, Centroamérica. Y para iniciarlo, queríamos preguntarte, Miguel, ¿qué importancia reviste la revolución sandinista para la región centroamericana? Gracias. Yo antes de responder la pregunta, quiero recordar que hace 37 años hubo una acción militar muy importante por parte de la guerrilla del FMLN. Fue el ataque al penal de Mariona, donde fueron liberados 7 compañeros que guardaban prisión injustamente, eran presos políticos, y el FMLN hace 37 años hizo esa operación, como decía en aquel tiempo, quirúrgica, de llegar hasta el penal de Mariona en Mexicanos y liberar a estos compañeros del penal. Y también quiero decir que ayer estuvimos en la Embajada de Cuba con un grupo importante de compañeros del FMLN, pero también de personas amigas de la Revolución Cubana, y estuvimos conmemorando y dando la solidaridad y el apoyo al pueblo de Cuba, al gobierno de Cuba. Hace un año, ayer fue
lo que denominamos golpe suave. Fue aquella gran campaña en La Habana y que se viralizó en las redes sociales y estaban los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos incitando a la sublevación del pueblo en Cuba. Estábamos ayer recordando ese efemérides y creo que se ha difundido en las redes sociales una actividad muy, muy bonita, de mucha solidaridad con el pueblo de Cuba. Un saludo al pueblo de Cuba y a su resistencia ante ese inhumano bloqueo injusto que las administraciones de los Estados Unidos y el imperio imponen a la isla caribeña. Este tema del que abordamos ahora, doctor Cuenca, es muy importante. Es todos los temas que tienen que ver con la historia y con la memoria histórica son de carácter vital para las sociedades, en particular para el pueblo salvadoreño, es muy importante. Yo quiero decir que la importancia de la Revolución Popular Sandinista para esta región centroamericana es un referente crucial. Nosotros como pueblos de América Latina y de Mesoamérica en particular, sufrimos el colonialismo de 300 años de la corona española y después sufrimos la dictadura de los gobiernos y regímenes que la oligarquía en el país salvadoreño impuso, y en América Latina, en Centroamérica particularmente, ha sido la misma método que ha ocupado las oligarquías de Centroamérica para gobernar los pueblos, para imponer sus intereses a los pueblos centroamericanos. De tal manera que la Revolución Popular Sandinista es para nosotros un ejemplo precisamente de romper esas cadenas que atan a los pueblos y que han tenido en la miseria, en la oscuridad, en las tinieblas, los pueblos centroamericanos. El proceso revolucionario de los sandinistas, del Frente Sandinista, ha sido para nosotros entonces un referente, un ejemplo, solidarios también con ese proceso que el imperio ataca y golpea y trata de disminuir y de destruir, pero con todo eso, para nosotros es un referente importante de la lucha de los pueblos, de lo que se puede construir a partir de la unidad nacional, del patriotismo y con la teoría revolucionaria para darle a los pueblos un bienestar del que luchamos, por el que luchamos. Micrófono, Rubén. Muchas gracias, Miguel. Estamos contando con la presencia de Miguel Marmol, un militante conocido por todos ustedes, y a quien nosotros reiteramos nuestros agradecimientos por manifestarnos esas impresiones y esas opiniones que son muy importantes para la militancia. Además de eso, queremos aprovechar la oportunidad también para entregar un saludo a todos aquellos que se han conectado y están viéndonos a través de este canal. Les agradecemos el que sigan nuestras plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a que nos den su agradecimiento, mejor dicho, darle me gusta, comentar y compartir estas transmisiones. Miguel, siguiendo este tema de Centroamérica y que nos ocupa ahora con Nicaragua, hay nexos históricos Sandino, Farabundo Martí, que nuestra audiencia seguramente tienen algunos conocimientos, pero tú que trabajas también en el Museo Histórico, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nexos históricos existen entre Sandino y Farabundo Martí?
¿Y qué caracterizan esas relaciones entre Nicaragua y El Salvador desde entonces hasta hoy día? Es interesante eso y yo quiero recordar que desde la lucha contra el colonialismo español, nuestros pueblos estuvieron juntos y combatiendo aquella intervención por parte de la corona española. Pero nos vamos a remontar al siglo XX y precisamente una referencia muy fuerte que no podemos obviar y que debemos estudiar los salvadoreños es cómo este grupo de compañeros salvadoreños que venían también del partido, de lo que fue después el Partido Comunista del Salvador, pero que era de la Federación Regional Salvadoreña, de los trabajadores y campesinos del Salvador, se unieron al ejército de Sandino, al ejército de liberación de Sandino, y llegaron al Chipotón. Nos dice el historiador Jorge Arias Gómez, que en paz descanse, que llegaron en la primavera de 1928 a las montañas del Chipotón y ahí se unieron al Ejército Libertador de Nicaragua, al Ejército Patriótico, al Ejército Nacional de Nicaragua en contra de la invasión de los Estados Unidos en el suelo nicaragüense. Hay una foto bien interesante, esta foto que es un emblema y un símbolo de la lucha de América Latina. En esta fotografía podemos ver representados a todos los revolucionarios de diferentes partes de América Latina. Está Froilán Turcios de Honduras, Gilbert, está también el compañero de Colombia, de México y también el coronel Farabundo Martí, que está sentado a la izquierda de la foto en esta perspectiva, y esto nos muestra ese grado de unidad en la lucha que los patriotas y los revolucionarios de Centroamérica y de América Latina estuvieron involucrados en Nicaragua. Ese es como un referente importante en la historia y en la memoria histórica de nuestras luchas centroamericanas. Y aquel grupo de compañeros que lamentablemente no tenemos todos los nombres, pero ahí está José Adán González, ahí está Luis Mariona y Guillermo Ajuria, que fueron salvadoreños que se unieron a las guerrillas sandinistas o del Ejército de Liberación Nacional de Sandino en aquel momento y que lucharon contra los imperialistas de Estados Unidos, aquel esfuerzo que hizo los Estados Unidos por tomarse Nicaragua, y ese es un punto de partida contemporáneo del siglo XX de la unidad en la lucha de los pueblos entre Nicaragua, Centroamérica, pero también, como decimos, es una lucha latinoamericana. Creo yo que ese es el punto de partida, pero yo también quiero recordar a Rigoberto López Pérez. Poseemos en la Secretaría de Memoria esta joya que es un periódico del Colatino. Aquí vemos a Rigoberto López Pérez, el patriota nicaragüense revolucionario que fue encomendada precisamente una de las operaciones más emblemáticas y que fue hacer justicia contra este señor, con el dictador de aquel momento de Nicaragua, Somoza García. Y este compañero patriota, que en Nicaragua lo reconocen como uno de los actos de patriotismo más emblemáticos, más grandes, la ejecución precisamente del dictador y en la que muere Rigoberto López Pérez. Y recordemos que Rigoberto López Pérez vino a El Salvador precisamente en la clandestinidad a prepararse para hacer esta operación tan importante para el pueblo nicaragüense, para la revolución nicaragüense en aquellos años. También yo, en una ocasión me contó Daniel Ortega, ¿no?, que muchas veces llegó a El Salvador a refugiarse de la persecución de la Guardia Nacional, de la dictadura de Somoza, y él recuerda con mucho cariño las instancias en Cojutepeque, la de Cojutepeque como que fuera de ese municipio, porque le tocó vivir, refugiarse en El Salvador
Y eso es también parte de la solidaridad de los pueblos, es parte de esa cooperación de los proyectos revolucionarios, en la que los compañeros resaltan esas anécdotas. Quiero recordar muy especialmente el aporte del revolucionario Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista, que este revolucionario nicaragüense, le debemos a él el nombre de esa gran lucha sandinista. Su aporte teórico, su aporte revolucionario es reconocido como uno de los más grandes en Nicaragua, y no solo en su lucha práctica, sino también en su aporte teórico a la revolución latinoamericana. Y no podemos dejar de mencionar a Camilo Ortega, a Tomás Borges Martínez, a Tomasito, que fueron aquellos revolucionarios que forjaron la lucha en los años 60 y 70, que sufrieron cárcel, que sufrieron persecución, y que a ellos, a su tenacidad, debemos ese proceso revolucionario que el pueblo nicaragüense ha llevado a feliz término en diferentes momentos, ¿no? Por la lucha precisamente contra el imperio, ¿no? Se han enfrentado directamente al imperio. Entonces yo creo que es importante recordar estos momentos que han unido a los pueblos de Nicaragua y El Salvador. Recordemos que durante el conflicto armado fueron miles y miles de familias que se refugiaron en suelo nicaragüense. Cuando nosotros comparamos la experiencia de los refugiados salvadoreños en Panamá, en Costa Rica, en Honduras, la experiencia en Nicaragua fue muy humana, fue el pueblo nicaragüense y el gobierno sandinista abrieron sus brazos de la solidaridad hacia esos refugiados de guerra que salían, que iban a otros países. Y esa experiencia de los pueblos, del pueblo salvadoreño en Nicaragua, ha sido muy importante. Todavía tenemos colonias de salvadoreños en Nueva Guinea, en El Rama, en Estelín, en Managua, que se sintieron también ellos acogidos en ese pueblo nicaragüense, y ellos se quedaron allá, colonias muy importantes nuestras se quedaron en Nicaragua. No tenemos esa misma experiencia en Honduras, que los metieron en reservaciones a los refugiados y estaban limitados de toda necesidad, estaban limitados a la comida, a los alimentos, a los suministros de higiene personal. Eso sucedió en Honduras, eso no sucedió en Costa Rica, y en Panamá también regresaron todos los refugiados que estaban en Panamá. Entonces, esto que contamos de los refugiados y de la experiencia nuestra en Nicaragua, es importante recordarlo y agradecerle a ese pueblo nicaragüense y al gobierno sandinista de esa solidaridad que tuvo con nuestro pueblo y los refugiados que acudieron huyendo pues del conflicto armado y de la represión de las Fuerzas Armadas. También yo quiero recordar en ese intercambio de solidaridad la brigada Farabundo Martí, que llegó precisamente en junio a la frontera con Costa Rica y Nicaragua. Eran combatientes del FMLN que formaron esa brigada y que fueron a apoyar precisamente esta insurrección popular sandinista tan importante para Centroamérica. Y también pues ahí lucharon los compañeros salvadoreños a favor del Frente Sandinista, y recordamos la caída de Federico Castillo, un compañero médico que murió precisamente en esos combates en Nicaragua. Entonces ha habido una solidaridad importante, y también recordamos con mucho agrado, con mucho cariño, la solidaridad de nicaragüenses que se unieron precisamente con el FMLN a la lucha de la guerra de todo el pueblo que el FMLN realizó en El Salvador. Y también recordamos esa
ese aporte de los compañeros nicaragüenses que llegaron a suelo salvadoreño a incorporarse a la guerra a favor del pueblo con el FMLN. Gracias, Miguel. Procediendo en esta entrevista, queremos aprovechar la oportunidad también para enviar un saludo a todas y todos los veteranos del FMLN y a todos y todas las licenciadas del FMLN. Les agradecemos todo el sacrificio en la conquista de la paz y la democracia en El Salvador, que van sellados con la sangre de nuestros mártires. Seguir con este espíritu es una de nuestras ambiciones. Y Miguel, se recuerda el 43 aniversario sandinista. Según tu opinión, ¿qué enseñanzas podemos aludir de esta epopeya para con el pueblo y la sociedad salvadoreña? Nicaragua está tan cerca de El Salvador, compartimos el lago de Fonseca, compartimos escasos kilómetros, unos 300, 400 kilómetros de distancia. Somos pueblos cercanos, somos pueblos hermanos y precisamente ese ejemplo de lucha del pueblo nicaragüense que lo conocemos y lo tenemos tan a la mano los salvadoreños, creo que vale la pena hablarlo y mencionarlo y que los salvadoreños y salvadoreñas dediquemos un tiempo a conocer precisamente de este proceso revolucionario nicaragüense que ha estado bien ligado a nosotros de manera material, pero también espiritual y de manera solidaria, que no debemos de olvidar. La experiencia sandinista desde los años de Sandino y de Carlos Fonseca, de los Ortega, ha sido para nosotros un ejemplo de lucha del pueblo nicaragüense, porque uno menciona los nombres de los dirigentes revolucionarios, pero ellos, no quiere decir que ellos hayan hecho la revolución, es el pueblo, pero ellos son como parte de referente, es un referente del pueblo para entender y comprender las diferentes etapas de lucha. Recordamos esta lucha desigual que realizaron los compañeros sandinistas en los años 60, en los años 70, y que hay un rasgo que nosotros debemos retomar, y es precisamente ese empeño de educar al pueblo, de transmitirle al pueblo la razón de la lucha, es decir, la conciencia de por qué tenían que luchar y derrotar a esa tiranía y a esa dinastía de los Somoza, a esa dictadura de los Somoza que gobernaba el país y que estaba al servicio de las transnacionales de los Estados Unidos y del mundo y que no beneficiaban para nada al pueblo nicaragüense. Era un desprecio total hacia el pueblo nicaragüense que había por parte de estos gobiernos dictatoriales que era necesario despertar la dignidad del pueblo nicaragüense, su sentido de patriotismo nicaragüense que siempre lo ha caracterizado, y precisamente fueron estos personajes, mujeres y hombres nicaragüenses sandinistas, que llevaron a todos los ámbitos de la sociedad, tanto a la universidad, a los centros de estudio, al campo y a los trabajadores, precisamente al pueblo en general, precisamente a despertar la conciencia. Y creo yo que ese combustible que ellos emanaron para la sociedad nicaragüense ha sido el éxito de ese proceso revolucionario sandinista. Ayer veíamos un video muy interesante de 1994 donde Fidel Castro dice que más fuerte que las armas de fuego precisamente es la moral revolucionaria,
Y yo creo que estos revolucionarios sandinistas, mujeres y hombres, precisamente han legado una enorme tributo a esa moral revolucionaria, a ese sentido de responsabilidad revolucionaria, de buscar el bienestar para el pueblo nicaragüense. Pienso que ahí está la fortaleza de ese proceso revolucionario que continúa luchando y continúa con importantes victorias y que precisamente a pesar de las derrotas que ha sufrido ese proceso, han sabido precisamente salir adelante por ese legado revolucionario, por la moral revolucionaria, por el ejemplo de la moral revolucionaria que han tenido sus dirigentes y que han emanado hacia el pueblo. Vemos a una sociedad con muchas dificultades, con muchos bloqueos, con muchas campañas antisandinistas, ¿no? Pero que este pueblo ha sabido saltar y construir este camino tan importante para el bienestar del pueblo nicaragüense. Sí, muy interesante, Miguel, lo que nos remite. El tiempo siempre es algo que nos consume, pero antes de proceder a nuestra última pregunta, quisiera preguntar a nuestro compañero que colabora con nosotros, Hernán, si tenemos algunos saludos, algunas impresiones que han transmitido mientras desarrollamos esta entrevista. ¿Qué nos dice Hernán? Sí, gracias Rubén. Bueno, la verdad sí, hay muchas personas que me están saludando, me están viendo, ¿verdad? Y bueno, le damos las gracias a Miguelito, pues, ¿verdad? Por esta ponencia tan importante, ¿verdad? Y tan importante, ¿verdad? Que todos la conozcan, ¿verdad? La historia es importante, ¿verdad? Así es que, gracias Miguelito, sí hay muchos saludos, Miguel, de las personas que nos están transmitiendo, por ejemplo, la compañera Aide Martínez, saludos camaradas desde el norte de California, ¿verdad? Esa es la verdadera memoria histórica, que viva la memoria, ¿verdad? El Centro Intercontinental escribe, nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo, otros nos seguirán. Augusto César Sandino, ¿verdad? Es lo que dijo esto. Agustín Farabundo Martí Rodríguez, un gran saludo desde Milán, Italia. Nos manda desde Italia, ¿verdad? Saludos, compañero Miguel, desde Estocolmo, Suecia. Libertad para los presos políticos de El Salvador. Ramón A. Flores, supone que está mirando el programa. Cheno Cruz, compañero Cheno Cruz, saludos, camaradas. Nos está saludando el compañero Cheno. Ramón Flores, viva la Revolución Popular Sandinista, junto al comandante Daniel Ortega. Y el compañero Manuel Chino Flores manda saludos para el compañero Miguelito, ¿verdad? Yair Guevara, saludos compañeros. El FMLN del norte de California, saludos para el compañero Mármol de toda la militancia del norte de California. El Frente Intercontinental vuelve a escribir, nosotros, al trazarnos seguir la lucha revolucionaria, nos guiamos por los principios más avanzados, por la ideología marxista, por el comandante Ernesto Che Guevara, por Augusto César Sandino, comandante Carlos Fonseca Amador. Rodilla en tierra, evangelistas de corazón, leales siempre, traidores nunca. Desde Brooklyn, Nueva York, también saludos compañeros del FMLN. Méndez, saludos desde Canadá. Mira, compañero Yair Guevara, saludos desde Denver, Colorado. Estos son los saludos que nos están transmitiendo los compañeros desde sus lugares de origen y están mirando nuestro programa. Adelante, Rubén. Muchas gracias, Hernán. Como Miguel seguramente confirmará que hay muchas personas muy interesadas en tu opinión, en tu
puntos de vista sobre este tema al cual te hemos solicitado la colaboración. Pero antes de que nos consuma el tiempo, quisiera preguntarte, Miguel, ¿cuál sería el mensaje a la militancia del FMLN, tanto en El Salvador como en el exterior, y a la sociedad salvadoreña en general? Algo más que se nos haya quedado por decir, como por ejemplo, trasladándonos ya hacia la realidad salvadoreña desde una perspectiva comparativa. ¿Qué ha dado el gobierno sandinista al pueblo nicaragüense y qué ha dado el actual régimen al pueblo salvadoreño? Gracias por todos los saludos y por todos los que nos siguen. Gracias a todos los que están pendientes de este programa. Yo pienso que no hay comparación entre lo que el gobierno sandinista hace por su pueblo y lo que el actual gobierno hace contra el pueblo salvadoreño. Pero sí como es importante que aquellos que tengamos tiempo, que deseemos conocer más detenidamente estos procesos sociales y revolucionarios, es importante que nos dediquemos. Ahora hay acceso a tanta literatura para conocer las experiencias y de los pueblos. Y precisamente la experiencia de la Revolución Popular Sandinista es una experiencia muy rica en todo lo que ha construido, muy rica y muy compleja. Y precisamente eso nos da una importante experiencia, puesto que el Frente Sandinista el 19 de julio de 1979 es el triunfo de ese gran esfuerzo que por años el pueblo nicaragüense luchó y dio su aporte y llegan al poder. Y luego, ¿qué es lo que sucede con ese triunfo de la Revolución Sandinista? Pues es la guerra que la administración de los Estados Unidos impone contra Nicaragua. Recordemos que armaron a los contras desde Honduras, estaban atacando a Nicaragua. Recordemos cómo minaron los puertos importantes de Nicaragua para evitar el suministro de petróleo y de todo lo que el pueblo necesitaba. Es decir, no podemos olvidar estas agresiones de las administraciones del gobierno de los Estados Unidos de América en contra de pueblos que desean construir su futuro, construir con autodeterminación sus derroteros. Entonces, ese ha sido un rasgo criminal por parte de la administración, de las administraciones de los Estados Unidos, no solo contra Nicaragua, recordemos a Cuba, cuántos años tiene de bloqueo ese pueblo, ese país. Entonces, Nicaragua fue, y yo creo que hay que detenerse a ver esta página de estos años que Nicaragua sufrió esa agresión militar y esa agresión política en contra de su pueblo, de su territorio. Y recordemos entonces que en los años 90 también el Frente Sandinista deja de gobernar Nicaragua y que pasaron 16 años para volver a tomar las riendas políticas de este país. Entonces, digamos en grandes rasgos, estos momentos históricos del proceso revolucionario en Nicaragua dan muchas lecciones de lo que no debemos hacer y nos dan lecciones de lo que debemos hacer y de construir. Esos 16 años que el Frente Sandinista estuvo en oposición política ante gobiernos entreguistas a las administraciones de los Estados Unidos de América, pasaron muchas cosas, pasaron muchas vicisitudes la revolución sandinista, pero creo que si escudriñamos ese proceso y en esos 16 años el Frente Sandinista logró construir de nuevo la conciencia en el pueblo nicaragüense, logró demostrar el potencial moral de la revolución sandinista y precisamente fue por ese motivo que logran
obtener nuevamente el poder. Y el Frente Sandinista, la Revolución Sandinista, tiene ahora el poder. ¿Y quiénes son los que más critican las medidas de defensa que tiene el gobierno sandinista? Pues precisamente son las administraciones de los Estados Unidos, son las agencias bancarias que rigen el mundo, que rigen el capital, que se ponen en contra del Frente Sandinista, del gobierno sandinista y del pueblo sandinista. Critican, bombardean las redes sociales, hacen todo acto terrorista en las redes sociales y si pueden lo harían también físicamente atacando la soberanía nacional de Nicaragua. Entonces, no podemos nosotros simplemente hablar del proceso revolucionario del Frente Sandinista, de la Revolución Sandinista, sino que también tenemos que estudiar precisamente cómo fue que lograron en 1979 derrotar a la dinastía de los Somoza, a ese sistema dictatorial que gobernaban en Nicaragua, y lo que hicieron precisamente con la intervención de los Estados Unidos desde Honduras y desde el mar, ¿no?, contra Nicaragua, minando sus puertos, algo inhumano, algo descabellado, pero que así lo hicieron los mercenarios pagados por Estados Unidos, y todo ese bloqueo a lo que acostumbran hacer el imperio. Yo creo que es importante estudiar cada fase de ese proceso de la revolución sandinista, lo que enfrentaron, pero también cómo lograron ellos la unidad del pueblo nicaragüense, cómo lograron crear la conciencia en ese pueblo, y cómo lograron ellos llegar hasta donde están el 2022. Es decir, suena fácil decirlo, pero hay una serie de circunstancias y condiciones que es bueno estudiarlas, que no se pueden hablar en un breve tiempo, pero que yo los invito a que busquen toda la información en cada fase que hemos hablado, el triunfo de la Revolución Sandinista, todo lo que pasaron en los años 80 por la agresión de los Estados Unidos, y los 16 años que estuvieron en oposición. Si el Frente Sandinista se quedó con un diputado, y desarticulado el Frente Sandinista con los gobiernos pro-norteamericanos de Nicaragua, y cómo después de 16 años lograron obtener las riendas de ese país. La revolución sandinista ahora es una revolución ejemplar en América Latina y en el mundo. Gracias, Miguel. Seguramente tú, Hernán, tienes algunas informaciones que agregar antes de cerrar nuestra transmisión. Gracias, Rubén. No, solamente decir de que esta hermandad, pues, de los pueblos, la solidaridad de los pueblos es de toda la vida, ha sido de siempre, ¿verdad? Y el hito pues nos ha contado, ¿no?, cómo debe ser la solidaridad de los pueblos, cómo es que hemos luchado a la par de los nicaragüenses, ellos a la par de nosotros, y eso pues eso es muy bonito, es muy lindo que los pueblos se solidaricen en nuestras luchas, ¿verdad? Y de eso se trata esto, de eso se trata, de dar el ejemplo, de seguir el ejemplo de los pueblos solidarios, de los pueblos que han luchado, como El Salvador también se ha solidarizado con otros pueblos, ¿verdad? Y eso es importante, que la historia, pues, que la memoria histórica sea hoy, que nunca pasa, fue ayer, ahora y siempre, ¿verdad? Porque es muy importante conocerla. Así es que decir una vez más, Miguel, que estamos muy agradecidos, ¿verdad? Porque tú has estado con nosotros hablando de este tema que es importantísimo para los salvadoreños.
También me han mandado un chat, ¿verdad? Lo voy a leer, que dice que le digamos a Miguelito, ¿verdad? Que despida a la audiencia y que envíe un mensaje final a la militancia del FMLN. Miguel, te pedimos que envíes un mensaje a la militancia del FMLN. Gracias. Gracias, Hernán. Yo también quiero, antes de dar esas palabras para la militancia del FMLN, yo quiero decir que lo que el Frente lo que el gobierno sandinista y la revolución sandinista han dado al pueblo nicaragüense es extremadamente grande. Es todos los programas sociales, desde aquel programa de hambre cero, desde aquel programa que surgió en aquellos años como para aliviar aquella situación del pueblo nicaragüense, pero que ahora tienen el programa ya pasaron el programa de hambre serio, sino que están en la seguridad alimentaria. Y eso es tan importante porque Nicaragua, precisamente por sus programas de producción, pueden llevar a otros países el maíz, el sorgo, los productos cárnicos y todos los derivados de lácteos, ¿no? Que también nosotros en El Salvador disfrutamos a precios muy buenos y con muy alta calidad. Entonces eso es producto y es el reflejo precisamente de toda la política de seguridad alimentaria que el proceso sandinista ha legado a ese pueblo nicaragüense. También no podemos dejar de decir que el gobierno sandinista ha preparado al pueblo nicaragüense para los momentos más importantes que vienen. Precisamente es la industrialización de Nicaragua, producto de todos los convenios que está abriendo con China y con Rusia, y eso, para que eso camine en una manera adecuada, tiene que haber un potencial de la sociedad nicaragüense, y precisamente el gobierno sandinista ha preparado a su pueblo para este momento de la industrialización y de la Nicaragua va a cambiar, vamos a ver en estos años cómo Nicaragua da un salto de calidad importante para la región. Solo hablamos de un referente en Centroamérica, que es Costa Rica y Panamá por el canal, pero resulta que Nicaragua nos va a dar unas buenas noticias en los próximos años, producto de su preparación hacia la industrialización a gran escala en el área centroamericana. Creo que es importante entonces que los militantes del FMLN estudiemos estos temas, estudiemos la historia, porque precisamente nosotros no somos revolucionarios nada más de cafetín o como decimos acá en El Salvador, tareyeros, sino que la revolución salvadoreña también nos exige a mujeres y hombres revolucionarios precisamente a prepararnos para nuevos momentos, nos exige prepararnos para las nuevas luchas y necesitamos como militantes estar preparados precisamente para enfrentar todo lo que el gobierno está haciendo a este pueblo. Ayer estuve yo en el Foro del Agua contra la privatización del agua y precisamente oímos a las comunidades de diferentes partes del país con una gran incertidumbre, porque la nueva ley del agua que este gobierno está impulsando a través de su bancada CIAN en la Asamblea Legislativa, precisamente va en detrimento de las necesidades básicas de este pueblo. Están haciendo negocio de los recursos del país, energéticos y recursos naturales del país, a los cuales los salvadoreños tenemos derecho y derecho a buenos precios y cuidando y preservando precisamente el medio ambiente. Este gobierno ha venido a destruir todo lo poquito que nos ha quedado en reservas forestales, en reservas hídricas, está construyendo enormes edificios y complejos residenciales que no son para personas salvadoreñas
normales, sino que son para gente que tiene dinero, y precisamente ese es el deterioro al medio ambiente, el deterioro a todo lo que los recursos hídricos y la reserva natural y forestal que tiene este país. Enfrentamos esa situación complicada. No hay agro. Aquí se terminó toda la política que se construyó durante los gobiernos del FMLN de tener una seguridad alimentaria. Se construyó, se hicieron aquellos laboratorios para la semilla criolla, para producir de manera sistemática lo que comemos en el pueblo de El Salvador, pero este gobierno ha destruido todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Nos quiere hacer un pueblo, o nos ha hecho un pueblo dependiente de los otros países. Tenemos que comprar ahora a precios muy altos todo producto de granos básicos, arroz, maíz, frijol, el sorgo. La producción avícola está muy disminuida en el país, y entonces enfrentamos situaciones muy complicadas. Y los militantes, hombres y mujeres militantes del FMLN, debemos prepararnos en todo sentido, en el sentido de educarnos y de estar listos para las grandes luchas que se avecinan en este país, para educar al pueblo, para concientizar al pueblo y para salir adelante en una situación tan adversa y tan difícil en la que está viviendo esta sociedad salvadoreña. Bien, y por mi parte debo de extender una vez más los agradecimientos, Miguel, por habernos permitido estar contigo en esta oportunidad, y seguramente Hernán tiene algo más que agregar al terminar este programa. Sí, como no, claro, gracias. Gracias, Rubén. Sí, decir una vez más, gracias a Miguel por estar en este programa. Gracias a todos los que nos han también, los que nos han seguido, ¿verdad? Y bueno, vamos a agradecer a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático, la participación del compañero Miguel Marmo y a todas las personas que nos siguieron en vivo. Nos enviaron saludos, compartieron y comentaron. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo, a hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para las y los presos políticos en El Salvador. Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No más persecución política en El Salvador. Libertad para las y los presos políticos. La lucha continúa. Dictaduras nunca más en El Salvador. Proletarios de todos los países unidos. ¡Viva el FMLN!